contanos un poco lo que viviste durante los días que estuviste en Venezuela, cómo fue la experiencia. Fue una experiencia verdaderamente riquísima. Podemos dividir el viaje en dos etapas, hasta el lunes a media mañana, mediodía, hacia atrás y hacia adelante. En la primera mitad, un poco más de la mitad, fue verdaderamente impresionante para mí porque estar en contacto con veedores yo fui en calidad de veedor de 107 países distintos, con sus experiencias, sus realidades, sus idiosincrasias, sus luchas. La verdad que es muy difícil de transmitir esa experiencia. En esa primera etapa fuimos a ver cómo funcionaba el sistema electoral, participamos del segundo encuentro mundial de organizaciones sociales, políticas, y bueno, y pude recorrer una comuna que es como un barrio de aquí, cómo es la organización política allí, y participamos propiamente del acto electoral, ¿no? La segunda mitad, o los últimos días, a partir de los sucesos de violencia de las guarimbas, bueno, ahí tuvimos mucho más refugiados, mucho más protegidos, nos atendieron excelentemente bien, pero bueno, ya no podíamos salir tanto porque la situación era complicada. Bueno, relatarnos un poco, porque hay mucha gente con muy buena intención que está poniendo en tela de juicio el resultado de las elecciones. Por supuesto, está obviando esto que vos decís, lo de las guarimbas, lo toma como una cosa, no sé, como si tomara un café, o lo que significa el ataque cibernético que ha tenido la justicia electoral, digamos. Sí, mira, verdaderamente, cuando uno observa el sistema electoral, la trazabilidad del voto, verdaderamente es difícil pensar por dónde se puede hacer el fraude. Porque tienen una cantidad, 17 para ser exacto, una cantidad de auditorías y de controles que a todos los que nosotros, para no complicarla demasiado, a todos los que nosotros conocemos aquí, en nuestro sistema electoral, se le suman otros, como por ejemplo, doble huella digital, una electrónica, una con la tinta tradicional. La inscripción en el registro, porque como el voto es voluntario, no obligatorio, hay que inscribirse previamente. Por supuesto, la cédula de identidad. Además de los fiscales partidarios, además de las autoridades del Consejo Electoral, acá sería la Cámara Electoral, ellos tienen el 54% por mandato constitucional de las urnas que tienen que ser contabilizadas apenas termina el acto eleccionario. Tienen que contarse los votos, no a quienes votaron, sino si hay en la urna la misma cantidad de votos que dice la computadora. Bueno, verdaderamente en todo ese trayecto de trazabilidad, yo leí informaciones, medios de comunicación de la oposición y no encontré un argumento. Es decir, mira, en la trampa la hicieron acá, no sé, hicieron votar a gente que no estaba en el padrón, votaron los muertos, cambiaron los votos, la máquina tenía votos antes, cosa que se verifica también ante el acto eleccionario que no es así, que está en cero. O sea, no encontré por dónde verdaderamente se podría dar una alteración del resultado. Después viene el tema de las actas, las famosas actas. Las actas las tienen que presentar los partidos. Maduro hizo un reclamo a la justicia, un recurso de amparo, solicitando que todos los partidos entreguen las actas que tienen para cotejar con el resultado del escrutinio. Y por último, falta, eso sí falta, en algún momento hay que tenerlo presente, en otros países suele tardar meses, aclaro, porque hay cosas que solamente se le exigen a Venezuela. Recordemos que la elección de Al Gore en Estados Unidos tuvo 3 meses para definirse. Después faltan los desagregados. ¿Qué son los desagregados? Bueno,
el equivalente en Argentina. En Formosa, Unión por la Patria sacó tantos votos, Cambiemos sacó tanto, La Libertad Avanza sacó tanto. En Santiago del Estero, lo mismo. En mi mesa electoral, en la que yo voté, la número, no sé, 3.244, ¿cómo salió el resultado ahí? Bueno, esos son los desagregados. Eso falta. Y eso tienen 30 días para exponerlo. El Consejo Nacional Electoral, no el gobierno. Es un poder independiente de los 5 que tiene la Constitución bolivariana. Uno es el Consejo Nacional Electoral. Así que en ese aspecto, no sé, salvo que nunca aparezcan los resultados definitivos en el sentido de desglosados como acabo de mencionar, la verdad que a mí me parece difícil. A eso se le suma que la oposición siempre, este es el acto eleccionario número 31 en 25 años, siempre denunció fraude y o participó denunciando fraude o no participó en las elecciones. Exacto. Solamente no hubo fraude, supuestamente, para la oposición las 2 veces que ganaron. Y una de las que ganó, una elección legislativa, derivó en que se constituyeron como presidente autopercibido o autoproclamado Guaidó. Entonces, verdaderamente hay una cuestión de desestabilización, de injerencia externa, notoria, que en esto que vos hacías mencionado también al bloqueo y a la adulteración del sistema electrónico, que es lo que llevó a retrasar el conteo, y la tensión social. El país está dividido, la tensión social se nota, es evidente, y bueno, le será complicado, porque tiene que enfrentar el gobierno de Venezuela todo un andamiaje internacional muy poderoso. Así que en eso se juega el destino, no solamente de Venezuela, entiendo yo, sino buena parte de la región, por la implicancia. No es casualidad que haya 107 veedores, no 107 veedores, 107 países distintos veedores, más de 800 veedores internacionales. O sea, eso marca la importancia y la trascendencia geopolítica, porque lo que está en juego acá es la geopolítica, es el petróleo. Exacto. Claro. No están preocupados por la división de poderes republicanos. Es una cuestión de intereses internacionales, de un alineamiento que tiene Estados Unidos en contra de Venezuela con los gobiernos o con las políticas de derecha, y por otro lado, el gobierno de Venezuela tiene el apoyo de China, de Rusia, de Argelia y de algunos países de América Latina, y en eso se juega el destino de la principal reserva de petróleo del mundo, para que tomemos dimensión. Totalmente. Sí, Valdés. Una cosa que nos preocupaba en realidad, que acabamos de leer el informe de un digamos, especialista en computación y un auditor externo, además del Consejo Nacional Electoral, que se llama Víctor Theoquisto, que le dio un reportaje, le dio una entrevista a Sputnik, al centro Sputnik, en el cual voy a volver a leer porque no recuerdo exactamente, que dice que además el ataque cibernético consistió y se mantiene en un ataque permanente al sitio del Consejo Nacional Electoral, a los medios del Estado y en general a los servicios de la administración pública, como un ataque global y multifactorial al Estado venezolano. Eso es sumamente preocupante. Entonces, queríamos saber en realidad qué noticias hay de la permanencia de este ataque a escala internacional. Sí, Silvia, no solamente lo que decís, sino también el ataque concreto físico que hubo el día posterior a las elecciones a centros de la Comisión Nacional Electoral. A mí te imaginás que por mi conocimiento se me escapan las cuestiones que tienen que ver con los ataques cibernéticos en el sentido de cómo concretamente se llevan adelante, pero sí observo que si se vulneran sitios de estados
muy poderosos del mundo, bancos, se vulneran grandes empresas, se venden bases de datos. Por eso, en principio, te hablo con sinceridad. Yo no estoy de acuerdo con que el sistema electoral sea electrónico en Argentina. De hecho, yo estoy en contra de que se modifique. Ahora, no es lo mismo el sistema electoral, perdón, electrónico de Venezuela que el nuestro. Porque hay un doble validado de huella digital, por ejemplo. Así todo, lo lograron demorar, por eso el primer escrutinio salió con el 80% de los votos contabilizados, y 3 días después, creo, si no recuerdo mal, ya el porcentaje que suele ser en todos lados, del 98 puntos, nunca se llega al 100% en ningún lado del mundo. Así que no me extraña que, aparte porque Venezuela tiene todo un antecedentes de intento de desestabilización, intento de invasión por el norte, frontera Cúcuta con Colombia, en la época de Uribe, el gobierno de derecha Uribe, intento de asesinato al presidente. O sea, no es una situación nueva. Recordemos que la derecha, había 10 candidatos. Estaba Maduro, estaba González Urrutia, y había 8 más que no tenían posibilidades de ganar. Entre todos rondan sumado el 4,6% de los votos. Y bueno, ahí la derecha dice que esos 8 candidatos le hicieron el juego a Maduro, dividiendo la oposición, y Maduro y la Revolución Bolivariana dice que esos son 8 candidatos opositores. Lo cierto es que 9, Maduro y estos 8, firmaron todas las actas previas de la Comisión Nacional Electoral propias de un proceso electoral, que tiene que ver con, por ejemplo, cuando se sortean las autoridades de mesa, dónde se ubican las urnas. Bueno, todo eso lleva meses y requiere cada una de la validación, la firma de todos los candidatos de las distintas fuerzas. Todos esos fueron firmados por los 9 candidatos, excepto el de González Urrutia. Ellos de entrada habían dicho que iba a haber fraude. Profecía autocumplida, después que dicen, o ganamos nosotros, o hubo fraude. Entonces es una deslegitimación del sistema, que cuando vos tenés tanto poder en el plano internacional, por eso ellos, la energía, los recursos, lo pusieron básicamente en esos lugares, más que en llevar a observadores. Por eso la mayoría de los observadores eran mucho más afín al gobierno de Venezuela, porque ellos los recursos los pusieron en procesos de desestabilización externo, inclusive con hacer encuestas, que las encuestas no están permitidas el día de la elección. O sea, para hacer una encuesta en Venezuela la tenés que hacer indefectiblemente desde el exterior, porque no están habilitadas las bocas de urnas, etc. Así que todos esos elementos me parece que también son a tener en cuenta para analizar el proceso. Claro, mirá, abusando de tu tiempo, Hernán, y sé que por ahí te levantaste temprano para poder atendernos a nosotros porque trabajás a la noche. Sí. Quiero hacerte una pregunta concreta porque me parece que hay tanta desinformación. Nosotros lo hemos dicho que Venezuela tiene 937 sanciones. 963. Bueno, ahí está, 963. Me faltaban 30 más. ¿Alguna de esas vos pudiste notarlas en los días que transcurriste en Venezuela? ¿De qué se tratan esas sanciones para la gente de a pie, digo, no? Bueno, ellos llegaron a tener, ahora ya no a ese nivel, pero sigue siendo amplísimamente restringida la venta de petróleo, que es obviamente el gran recurso que tiene Venezuela. Llegaron a vender el 1% de lo que vendían, de los barriles que vendían antes de las sanciones. El 1%. O sea, de 100, uno solo. ¿Sí? ¿Qué pasó? Generó una crisis económica fenomenal, sumada a la pandemia, que hizo que tuvieran una inflación, una hiperinflación, que rondó el 30.000%. Eso generó, ya hace unos años estoy hablando, no ahora, procesos de desabastecimiento, crisis económica, y ahí
para mí están los dos grandes desafíos y problemas que tiene la revolución bolivariana, que son dos, uno económico y uno social, pero obviamente están más que relacionados. Uno es la dolarización. A mi manera de ver, cuando un país ingresa en un proceso de dolarización, no sale más. Ahí está el ejemplo de Ecuador, con Correa, con su gobierno de izquierda, economista, y sin embargo no pudo salir de ahí. Exacto. Y el otro es el quiebre de las familias, porque hay muchas familias que están separadas. Nosotros acá en Argentina tenemos un montón de venezolanos y venezolanas que eligieron nuestro país para vivir. O sea, esos son dos problemas importantes, me parece, de la actual situación de la revolución. De la crisis están empezando lentamente a salir, ya van 2 trimestres con índices de recuperación importantes, lograron detener la inflación, pero claro, a costa, te digo, de la dolarización, porque durante esas etapas el bolívar había perdido todo valor, toda referencia, la gente empieza a querer sacárselo de encima, cada vez vale menos, y la única forma de reserva de valor y de ponerle precio a un producto es con el dólar. Entonces ahí empezó todo un proceso de hecho de dolarización que el gobierno no formalizó, no legalizó, pero dejó correr, y hoy día vos vas a Venezuela y todos los productos tienen precios en dólares, salvo las cosas muy, muy menores, como puede ser la venta de un producto callejero. Pero si no, están en dólares. Claro. ¿Funciona el bolívar? Sí. El bolívar sigue siendo moneda, vos podés pagar en bolívares, te dan vuelto en bolívares, pero también pagas en dólares y te dan vuelto en dólares, y el cambio más chiquito te lo dan en bolívar. Ese es un tema. Ese es un tema que, la verdad, para mí es importante, y bueno, y la verdad que no sé cómo se hace para zafar de esa situación, porque obviamente el venezolano y venezolana y la venezolana cobran en bolívares, no en dólares. Claro. Entonces, ahí tenés una situación que es la que nos está pasando a nosotros acá. Nosotros estamos en el mismo proceso. Totalmente. Falta que aparezcan algunos productos, qué sé yo, que las bananas en la verdulería estén en dólares, pero después nosotros tenemos la nafta la tenemos a $1, los autos ya se venden en dólares, las casas se vendían de antes en dólares, ahora también los vehículos, y cada vez es más creciente el proceso. Bueno, esa es una situación que si yo la critico acá y la cuestiono acá, también la tengo que observar en otro lugar. Totalmente. Valdés, sí, y ya lo dejamos libre. Una pregunta. Indudablemente Maduro logró superar esa situación y logró además soberanía alimentaria, una serie de logros muy, muy significativos, pero para conseguirlos tuvo que hacer alguna concesión a los grupos de la oposición, a los empresarios y a los grupos de la derecha. Entonces, lo que consiguió fue que creciera la situación económica fuera notoriamente mejor en este momento, tanto para los grupos populares como para los grupos medios y altos. Este amigamiento con la oposición ¿le puede significar un costo muy alto ahora cuando ha estallado toda esta situación beligerante en relación al tema eleccionario? Yo creo que hay un sector de la oposición importante con la que no hay manera de dialogar, básicamente porque no quieren dialogar. Uh-huh. Y su objetivo, su política están puestas en la desestabilización, en modificar el gobierno, la constitución, y sacar a las autoridades, y te diría, ni siquiera llevarlos presos, sino más. O sea, hay un sector con el que no se puede, yo veo imposible que puedan dialogar, lamentablemente. Pero eso no es todos los sectores económicos, eso no es todos los partidos políticos siquiera. Es el desafío y es una de las grandes promesas que hizo, sobre todo en los últimos días que yo estuve allí antes del proceso electoral, en el cierre de campaña, etcétera, el presidente Maduro, que es
diálogo, diálogo, diálogo. Siempre lo decía 3 veces. Paz, paz, paz. Yo creo que si ellos logran atravesar esta situación muy adversa en el plano internacional, yo creo que la perspectiva de Venezuela es de recuperación y de crecimiento en el mediano plazo. De hecho, ya empezó alguna gente, algunos de los venezolanos que se fueron, empezaron a regresar al país. La perspectiva yo creo que puede ser favorable para el proceso económico, pero tiene que superar esta coyuntura muy adversa en el plano internacional. Sí. Muchas gracias, Hernán, por tu aporte. Buenísimo. La verdad, es la primera vez que nos conectamos. Seguramente te vamos a seguir molestando. Y muchas gracias por tu laburo, porque durante todo el tiempo que estuviste allá y mientras había internet, nos fuimos comunicando. Te mandamos un abrazo enorme. Sí, era muy complicada la comunicación. Sí, sí. No, les agradezco a ustedes, obviamente a los oyentes y a las oyentas, por la atención y al servicio para lo que necesiten. Como dicen allá, a la orden. Ahí está. Gracias. Abrazo grande. Gracias. Abrazo. Chao. A Voz Patria, martes 17:20.